Muy buenos días. ¿Cómo están? Después de este tiempo tan hermoso de adorar a Dios, de esta palabra tan bella, y bueno, pues estamos aquí dispuestos para que Dios nos hable y nos siga transformando. Reciban saludos de la pastora Vicky. Ella el día de hoy no está aquí porque Dios le está llevando a otros lugares, está predicando, está siendo usada y hay que compartirla, ¿verdad? La compartimos con nuestros hermanos en otras ciudades y países. Y pues me dio el privilegio de compartir este día. Es un privilegio realmente poder hablar de su palabra, porque Dios nos transforma, nos va hablando y primero nos da a nosotros, primero hace la obra en nosotros. Pues, ¿qué les parece si oramos primero? Señor, gracias, Señor, por esta mañana, por cada uno de los aquí presentes, Señor, y te pedimos, mi Señor, que este mensaje llegue a cada corazón conforme a lo que tú has diseñado, mi Señor, para este día, y que siga, mi Señor, llegando a otros corazones, Señor, a través de las redes, mi Señor, que sean usadas correctamente, Señor. Gracias, mi Dios precioso, por esta mañana. Te pido, mi Señor, que tú me ayudes, Señor, a hablar lo que tú quieres, Señor. Y mi Dios, si algo falta, tú añádelo, mi Señor, y si algo sobra, tú quítalo, mi Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Y voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién quiere ser una mujer de Dios? Amén. No todas contestaron, pero ¿quién quiere ser una mujer de Dios? Amén. O varones de Dios por los presentes. Uy, no, creo que los varones no quieren. Los varones de Dios, a ver, amén, amén. No importa la condición en la que estamos, no importa si somos madres o padres de hijos adultos ya casados, no importa si tenemos hijos pequeños, quiero decir, todos formamos parte del plan de Dios, tanto si son jóvenes, también forman parte del plan de Dios. Si son pequeños, aún los pequeños Dios los usa. Dios busca beneficiar a las personas y a las familias. Dios desea hacernos bien. Dios desea hablar a nuestro corazón y que nosotros seamos instrumentos de bien. Y estamos dispuestos, ¿verdad?, a ser esos instrumentos. Dice la palabra, la mayor dicha que podemos experimentar es cuando somos perdonados. Recibir ese perdón es una dicha inmensa, nos hace felices. ¿Quién ha sentido este perdón de Dios profundo y está marchando en el camino del Señor? Realmente es una felicidad cuando recibimos ese perdón. Pero cada día debemos de estar pendientes de que ese corazón que Dios nos ha dado limpio y renovado siga siendo transformado para que llegue a ser conforme a su voluntad. Entonces, cuando recibimos el perdón de Dios, sentimos ese gozo en nuestro corazón, recibimos ese gozo tan profundo y deseamos mostrar gratitud a nuestro Señor. Hoy Juanito cantaba, ¿verdad? Vamos a agradecerle al Señor, vamos a rendir gratitud al Señor, y es algo tan hermoso que el Señor recibe cuando es un corazón agradecido, sincero, por eso que ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo damos esa gratitud al Señor? Podemos mostrarlo, podemos hablarlo, podemos expresarlo con nuestra boca, con nuestro canto, pero también como aquella mujer que se derramó a los pies del Señor Jesús, derramando su corazón, como lo dice en Lucas 7:37-38. Una mujer de la ciudad que era pecadora. Los pecadores tienen oportunidad. Los pecadores tenemos oportunidad en el Señor. Esta pecadora estaba ahí donde estaba el Señor. Dice que entró esta pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, porque se sentía indigna. ¿Cuántas veces nos sentimos indignidad por lo que hemos hecho? ¿Nos sentimos indignas? Nuestra pastora Lupita ahorita decía, ¿te sientes sin valor? A lo mejor el enemigo ha venido y te ha dicho, no vales nada por todo lo que has hecho, pero el Señor Jesús nos ha dado valor. Y esta mujer estaba detrás de él a sus pies llorando y comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y el verso 47, Jesús dijo sobre esa mujer: esta mujer me ama mucho, porque sabe que sus muchos pecados le son perdonados. Y así debemos venir al Señor, a amarle mucho, a derramar nuestro corazón, a derramar nuestro frasco de alabastro en adoración, porque muchos pecados nos ha perdonado. Es verdad, muchos pecados nos ha perdonado. Todos hemos sido perdonados y lo único que queremos es agradecerle, adorarle. Nuestro deseo es entregarle nuestra vida por esa libertad que nos dio. Y les voy a invitar a que leamos el Salmo 32. Este Salmo 32, el rey David es el autor de este salmo y es considerado por algunos teólogos como un salmo de gratitud a Dios, porque recuenta toda la bendición que ha recibido, recuenta además que lo ha perdonado. Vamos al Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es un estilo poético en el que nos repite y enfatiza. La palabra bienaventurado en el original hebreo significa cuán feliz, dichoso es ese hombre que ha sido perdonado. Qué feliz es el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Qué feliz es el hombre a quien el Señor Jesús le perdonó la maldad, la falta, la ofensa, la rebeldía, la rebelión contra Dios, la traición, el pecado. Yo creo que de todas esas cosas hemos hecho, somos infractores en alguna. Tenemos un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Gracias al Señor, porque Él hizo la obra en la cruz para que podamos gozar de ese perdón, para que podamos ser libres de ese pecado y de esa culpa. Dice Segunda de Crónicas, vamos un momento a Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué hacemos cuando hemos pecado? Humillarnos ante Dios, invocarle, clamar a Él, orar a Él, buscar su rostro, convertirnos o dejar los malos caminos. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces viene el pecado y no nos damos ni cuenta, porque está oculto, nos viene un engaño y no nos empezamos a apartar. Pero vamos a ver, si lo hacemos, el Señor es fiel. Oirá desde los cielos, porque Él es omnipresente, Él está en todas partes. Desde cualquier lugar nos puede escuchar y perdonará nuestros pecados porque es un Dios perdonador. Dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, habla pasando delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estamos hablando de un Dios grande, misericordioso, tardo para la ira, es grande en misericordia y verdad. El verso 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él es justo y no nos va a aceptar la maldad, pero si nos humillamos, si le invocamos, Él es justo y perdona nuestra rebelión, perdona nuestro pecado. Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántas veces no vemos familias que tienen maldiciones sobre maldición, sobre los padres, sobre los hijos, sobre los nietos? Y les pasa lo mismo, siempre accidentes, siempre enfermedades, siempre muerte temprana. Son maldiciones que se pasan de generación en generación, porque no se han humillado ante Dios, porque no han llevado su pecado al Señor. Él perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra.
Él quiere sanarnos, quiere restaurarnos, quiere restaurar nuestro corazón, quiere hacer algo este día por cada uno. Porque Él es misericordioso y sanador, y su deseo es restaurarnos, volvernos al estado original, cuando Él nos diseñó, cuando Él nos hizo. A ese estado original quiere que regresemos. La acción de humillarse, invocar, orar, buscar el rostro de Dios y dejar de hacer lo malo involucra honestidad de corazón. Solamente un corazón honesto, sincero, es entre nosotros, en cada uno con Dios, ser sincero con Dios, humillarnos de verdad. Tanto si se trata de un pecador que acude por primera vez a Dios, si es la primera vez que estás escuchando la palabra y te convence de que hay algo que debes de arrepentirte, procede a arrepentirte, aunque sea la primera vez que vengas, porque eso es lo que quiere Dios, que procedas a arrepentirte. Pero también para alguien que ya es hijo, que ya está en el camino del Señor, que es usado por Dios, que está caminando en los caminos de Dios, Dios también nos llama a cuidar nuestro corazón, a estar a cuentas en cada momento y a humillarnos. Siempre a cada uno nos está hablando. ¿Qué pasa si no nos humillamos? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué pasa si no oramos, ni le invocamos, ni buscamos su rostro? ¿Qué pasa si no estamos arrepintiéndonos cada vez que estamos viendo en nosotros el pecado? Vamos al Salmo 32:3. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esta palabra, mientras callé, habla de guardar silencio. Hago como que no hice nada. Hasta uno mismo se empieza a engañar y se empieza a convencer de que lo que hice estaba bien. De haber contestado mal, estuvo bien porque él me dijo primero. Y nos empezamos a autoengañar y nos empezamos a convencer de que no estamos mal, de que nosotros tenemos la razón, y guardamos silencio y no reconocemos que estamos pecando. Cuando callé, mientras callé, es guardar silencio, y el silencio es símbolo de negación del pecado. La carne trata de ocultar el pecado en el silencio, en la mentira. La carne se niega a reconocer que ha pecado. A la carne no le gusta morirse. La carne quiere vivir y no quiere que te des cuenta que has pecado. Pero es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza caída, que quiere estar viviendo de nuevo. ¿Y qué sigue en ese Salmo 32:3? Dice: se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esta expresión, se envejecieron mis huesos, expresa agonía interna y física. Viene enfermedad cuando empezamos a arrastrar el pecado. Es un reflejo del pecado no confesado. Sientes que te empiezas a sentir mal, bueno, tampoco es pensar que porque estamos enfermos ya hemos pecado. Hay que discernir y hay que preguntarle a Dios qué está pasando. Envejecieron mis huesos expresa agonía interna y física como reflejo del pecado no confesado. Habla del desgaste interior. Es como si la vida se está consumiendo. La vida se va consumiendo, la vida se va apagando, la vida se va extinguiendo. Esa es la expresión: se envejecieron mis huesos. Y luego dice: en mi gemir todo el día. Siento ese desánimo, esa vida que se va apagando, perdemos vitalidad, hay cansancio físico y hay cansancio espiritual. Y cada vez me cuesta más trabajo buscar a Dios, porque hay cansancio, porque hay desánimo. En ese gemir todo el día es un sentido metafórico para expresar aflicción intensa. Es algo intenso, es algo que no se va, es algo que sentimos día a día, continuamente. Cuando hay algo que no está bien en nuestro corazón, hay algo intenso, hay algo que nos está marcando. Hay una aflicción intensa, tanto física como espiritual, emocional o mental, por la culpa. Todo el día enfatiza la intensidad o la constancia con la que estoy percibiendo
esa aflicción. En mi gemir todo el día es una expresión que comunica una angustia interna, intensa y continua. Cuando estamos en la presencia de Dios sentimos esa llenura, ese fuego en el corazón, pero de pronto si pasa algo viene esa angustia. Esa angustia hay que ver qué es, por qué es, Señor. Hice algo que de pronto me apartó, que de pronto me trajo esa angustia interna. El Salmo 32:4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdor, en sequedades, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta palabra, tu mano se agravó sobre mí, es una imagen antropomórfica donde habla de la mano de Dios, que simboliza juicio, disciplina o intervención directa de Dios. Cuando pecamos, Dios empieza a intervenir porque somos sus hijos. Dios no nos deja, es como un padre con un niño que le tiene que dar su disciplina. Y gracias a Dios que nos disciplina, gracias a Dios que nos está mostrando dónde estamos fallando, porque somos sus hijos y quiere que nos vaya bien. Pero viene esa mano de Dios, ese juicio, esa disciplina, esa intervención directa de Dios, de día y de noche, es continua. A veces nos pasa una cosa y luego viene de nuevo otra y es, como dicen, nos llueve sobre mojado, ¿verdad? Pero hay que ver, ¿es prueba o es disciplina de Dios? ¿Qué es? Es juicio de Dios porque algo estoy permitiendo en mi vida y me está hablando y lo estoy dejando. El Señor nos va a meter mano, nos va a poner su mano sobre nosotros. Hebreos 12, 6, 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y es una palabra que ya sabemos que no nos gusta tanto, no queremos que nos azoten. No, al niño no le gusta que le den su nalgada, ¿verdad? O su varita, más bien. No le gusta que le dé con la varita, pero Dios nos ama, nos disciplina, nos cuida, nos ve y nos azota si no entendemos. Nos da disciplina. Y si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces Dios pone su mano sobre nosotros si pecamos. Si no nos arrepentimos, hay disciplina de día y de noche, continuamente. Pues no queremos disciplina, ¿verdad? Pero si nos hace falta, hay que pedirle, Señor, estoy dispuesto, enséñame. Pero que pueda entenderlo pronto, para que no tenga que entrar en ese proceso difícil, que pueda entender, muéstrame, Señor, que me duela inmediatamente el corazón cuando he pecado, que me duela profundamente, que no pueda caminar mientras he hecho algo indebido ante tus ojos, porque prefiero arrepentirme pronto que tener que pasar un proceso de disciplina difícil. Pero si no, de todas maneras el Señor nos va a disciplinar aunque no queramos, ¿verdad? Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este verdor simboliza vitalidad, pero sequedades de verano es muerte espiritual. Representa el juicio, esterilidad espiritual y sufrimiento emocional. O sea, si me resisto a reconocer mi pecado, entonces empieza un sufrimiento interno. Los versículos 3 y 4, en esos versículos Dios quiere que comprendamos que callar el pecado nos separa de Dios, pero también nos destruye internamente. O sea, no nada más, ya Dios no me importa, no, pues sí, no es solo eso, también vas a empezar a sufrir, porque Dios quiere tratar nuestro corazón, porque somos sus hijos y nos ama. Nuestro espíritu, alma y cuerpo sufren cuando hay culpa no resuelta. Cuando negamos nuestro pecado hay una agonía interna, un desgaste interior. Se nos extingue la vida de Dios en nosotros. Perdemos vitalidad. Hay una angustia interna, intensa y continua. Hay esterilidad espiritual y sufrimiento emocional. Ya no hay fruto del espíritu. Viene juicio y disciplina de Dios. Hay sufrimiento físico. Hasta que lleguemos a entender y digamos, perdóname, Señor, he pecado. Perdóname, Señor. ¿Y qué pasa cuando confesamos las transgresiones? Dice el Salmo 32, 5 a 6. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, mi pecado te declaré, es entre tú y Dios. Es personal, es personal. Podemos clamar a Dios porque perdone a nuestra familia, a nuestro ser querido que ha pecado. Podemos estar clamando, intercediendo, pero es hasta que entre la persona y Dios, hay ese clamor directo. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. No debes reservarte nada. No guardes ninguna semilla de pecado. No le digas al Señor, sí, te pido perdón por haber mentido, pero no te expreso todo lo demás. Me guardo la otra parte, porque esa semilla que te reservas va a dar después su obra de muerte. Dios lo sabe y lo conoce todo. Tenemos un Dios omnisciente. Él es omnisciente. Lo único que está haciendo es esperando que nosotros seamos los que vamos a Él, a sus pies. Él ya sabe qué hacemos, qué pensamos, qué sentimos, pero Él es un caballero, Él es hermoso, no nos obliga. Nos está esperando con amor a que procedamos a arrepentirnos. Espera hasta que hagamos una entrega voluntaria y clamemos para que saque toda la inmundicia de nuestro corazón. Pero hay que dejar al descubierto el pecado, no hay que taparlo, no hay que justificarlo, no hay que decir sí, pero es que esto pasó y por eso yo hice esto otro. No, simplemente hice esto, por cualquier razón yo pequé contra Dios y hay que clamar a Él por perdón. Hay que dejar al descubierto el pecado y clamar por el perdón de Dios. Así es que dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Esta palabra dije es una determinación de la voluntad y debe haber una convicción profunda por haber pecado. Si vamos a decir sí, Señor, sí me arrepiento de veras, entonces hay que hacerlo, hay que arrepentirnos de verdad. Como padres que estamos siendo entrenados, acabamos de pasar un seminario hermoso de maestros donde nos están enseñando a instruir, a corregir, para moldear el carácter del niño y nosotros también ser moldeados y transformados. Entonces, como padres somos entrenados para instruir a nuestros hijos y debemos enseñarles el amor por Dios, que vean ellos el amor a Dios, que vean ellos que tú le amas, pero también que puedan ver el amor de Dios a través de tu cuidado, a través de cómo los amas, a través de cómo los cuidas, a través de cómo les provees todo lo que necesitan. Así también pueden entender los niños el amor de Dios, o los jóvenes, o quien está cerca de ti en tu familia, pueden ver el amor de Dios por tu cuidado y pueden ver que sí hay un Dios, porque esa persona no era así, yo la veo diferente y esa persona ahora me trata diferente. Podemos enseñarles que ellos vean a un Dios verdadero, porque solo así los hijos van a poder entender que sí hay un Dios verdadero, que sí es real nuestro Dios. Y entonces viene temor de pecar, porque va a venir temor, va a venir un aprendizaje en ellos donde puedan entender que sí hay un Dios temible, que también visita la generación en generación si nosotros no nos arrepentimos. Solamente viendo en sus corazones, sembrando en sus corazones una convicción por los principios de Dios para que sientan reverencia a Dios, que les importe escuchar cuál es la voluntad de Dios en sus vidas, enseñarles que si fallan, confiesen sus pecados a Dios. Hay que enseñarles que si fallan, vayan inmediatamente al Señor y confiesen su pecado. Porque no se trata de tener una religión, no se trata de venir aquí a la iglesia cada servicio y cumplir con el servicio y cumplir con leo la Biblia 5 minutos cada día o 10 minutos o me pongo 1 hora cada día y lo hago en la madrugada. No se trata de una religión, se trata de realmente tengo una relación con Dios verdadera en la que yo deseo buscarle, en la que yo deseo preguntarle, en la que yo deseo clamar a Él. Es una relación verdadera entre nosotros y Dios, y esa es la relación que debemos enseñar a los hijos para que ellos vean cuando han pecado, sepan que tienen un Dios perdonador que los va a abrigar, que los va a perdonar. Se trata entonces de una confesión sincera con un corazón
que confía en la gracia de Dios y no una obligación o un compromiso con los padres, o portarse bien los hijos para que los padres estén contentos y crean que su hijo está bien ante Dios. No, hay que ser sinceros, buscar ayuda. Se trata de fidelidad a Dios, de fe, de pureza y de santidad genuina. Confesar significa en el original hebreo intensamente lamentar, específicamente reverenciar, adorar. Hay veces que vemos a los hijos que se arrepienten o a los servidores, a veces que hay un trato, parecería cometieron un pecado y parece que se arrepienten y te lo dicen con palabras completamente correctas, pero su actitud es completamente como si no le estuviera doliendo. Y eso es una alerta. Esa es una alerta de algo está pasando, algo nos está pasando, algo le está pasando a nuestros jóvenes. Dice el Salmo 51:17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. De veras debemos tener un corazón sincero. Y en el Salmo 32:5, ya que declaramos, cuando no encubrimos la iniquidad y confesamos las transgresiones, entonces Dios perdona la maldad del pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así termina ese verso de Salmo 32:5. Y este Salmo 32:5 es la clave de ser bienaventurados. Somos bienaventurados, felices, dichosos, porque Dios perdonó la maldad de nuestros pecados. Esa es la clave en realidad. Sí es hermoso decir, bienaventurados son los que son perdonados, pero para ser perdonados tenemos que declararlo, tenemos que declararnos. Y tenemos un principio: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, en realidad nuestro deseo es ser intachables ante Dios. Nuestro deseo es no pecar. En realidad, así cuando nacemos de nuevo, deseamos que nada nos aparte de Dios. Si escuchamos pecado, decimos, yo no quiero más pecar. Yo rechazo pecar, yo no quiero apartarme de mi Dios porque amo a Dios. Y eso es un corazón genuino, algo que deseamos hacer como cristianos cuando estamos caminando con el Señor. Deseamos ser intachables, deseamos estar apartados del pecado, vivir en santidad, pero si por algo hemos pecado, ¿qué debemos de hacer? Declararlo, no encubrirlo, confesarlo. Y entonces seremos bienaventurados. Y quiero exponerles un ejemplo, la vida del rey David. La vida del rey David que escribió este salmo, ver una parte de alguno de los acontecimientos de su vida que nos van a enseñar muchísimo. ¿Quién fue David? David formó parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Fue hijo de Isaí y nieto de Obed. Fue un hombre con un propósito eterno. David fue un hombre muy valiente. La Biblia habla de sus hazañas. Cuando fue pastor de ovejas, enfrentó osos y leones. Imagínense, era una valentía y una confianza sobre todo en Dios. Él confiaba en Dios y sabía que Dios lo respaldaba. Era un hombre de Dios. Enfrentó osos y leones para proteger al rebaño porque amaba las ovejas. ¿Cuánta gente ahora no hay que hasta maltrata a los animales? Que es gente impía que ni siquiera tiene compasión de los animales. Bueno, son creación de Dios. Y aún el justo cuida de su bestia, dice la palabra. David cuidaba de sus ovejas. Y cuando fue el tiempo de guerra, de la guerra de Israel, venció al gigante Goliat cuando desafiaba al ejército de Israel. Y después fue proclamado rey de Judá y luego segundo rey de Israel. Cuando fue rey de Israel, él seguía peleando, seguía guerreando. Fue un guerrero poderoso contra pueblos enemigos para ganar el territorio prometido. Y su fidelidad al Señor fue tal que se le conoce como el varón según el corazón de Dios. ¿Quién quiere ser conocida por Dios como la mujer según el corazón de Dios? Amén.
Queremos ser mujeres según el corazón de Dios, actuar según conforme los principios de Dios. Dice la palabra en Hechos 13, 21, 23, que luego pidieron rey, habla de Israel, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años fue rey. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios veía en David un hombre obediente, un hombre conforme a su corazón, le amaba. Dios puso a David en lugar de Saúl. Saúl fue un rey que fue desobediente, pero ni siquiera en el trato de Dios él entendió y fue totalmente removido. Y Dios escogió a David para gobernar sobre su pueblo, al ser hallado varón conforme a su corazón. Y de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó al Señor Jesús por Salvador a Israel. Tenemos nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó de una virgen, y esta familia de María y José eran de la descendencia de Judá, del linaje de Judá, de la descendencia de David. Así es que Dios usó a David, usó su descendencia. Dios hizo grandes proezas con él. Y las escrituras nos relatan sobre la historia de David en diversas etapas, porque sabemos que las escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza. No debemos menospreciar la palabra, es para nuestra enseñanza. Pero dice la escritura que David hizo siempre lo recto a los ojos del Señor, salvo en un punto, salvo en lo que se refiere a Urías Eteo. Lo vemos en Primera de Reyes 15:5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Hay que empezar a analizar nuestra vida y anotar cuál es ese salvo en nuestra vida, porque no somos perfectos. Ningún hombre es perfecto, solo nuestro Señor Jesús, que fue todo Dios y todo hombre, fue perfecto, completamente sin pecado. Fuera de Él hemos sido imperfectos, somos imperfectos. Y David, en una cosa, falló a Dios, al menos de las que están registradas en la Escritura. David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado. David fue un hombre obediente a Dios, amaba a Dios, tenía intimidad con Dios, conocía a Dios, conocía sus principios, conocía sus mandamientos. A David se le atribuye la autoría de 73 salmos, 73 oficialmente reconocidos que fueron de David, porque David estaba continuamente en la presencia de Dios. David fue obediente a Dios, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y vamos a ver qué pasó en lo tocante a Urías Eteo. Y aquí vamos a aprender principios. Segunda de Samuel 11, del 1 al 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí estamos hablando de la guerra, del tiempo de la guerra contra los amonitas. En este tiempo, por causa del invierno, cesaban las guerras. Son países donde el invierno es tan fuerte que cesan las guerras y los combates se reanudan en primavera. Por eso David estaba en su casa, pero ya era tiempo de regresar a la guerra, era tiempo de salir, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí anotamos primera alerta. David no estaba en el lugar donde Dios le había mandado. ¿Estamos siempre donde Dios quiere que estemos? ¿Estamos en el lugar donde Dios nos ha permitido? Ahí hay una alerta. Segundo versículo. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y notemos esta palabra que dice: David se paseaba sobre el terrado. Se paseaba también se traduce del original como buscar. El rey David estaba
el rey David, no estaba haciendo sus labores de rey, pero estaba buscando a ver qué hacía. Empezaba a buscar. No estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo, estaba buscando otra cosa que hacer. Esa es la segunda alerta. El rey se paseaba por su terrado. Posiblemente en otros tiempos que no eran de guerra o que no tenía que salir, a lo mejor era una costumbre de él. Algunos historiadores dicen que normalmente David hacía esas actividades sobre su terrado, pero este era un tiempo en el que no debía de estar ahí. Él se paseaba y nosotros podemos pensar, pues yo espero que esté en el lugar donde debo de estar, pero ¿qué pasa cuando estamos paseándonos por el celular? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué se nos está atravesando que nos llama la atención y que nos quedamos a ver? ¿Qué pasa cuando tienes el celular y te comienzas a pasear por YouTube, por Instagram, por Facebook, viendo a ver cómo posa la persona en su bikini en la playa? No debemos de estar buscando algo que nos llene, porque David lo que estaba haciendo era buscando algo que le llenara, porque no estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Empieza a sentir el vacío en su corazón. Qué bendición que tenemos el celular, pero hay que usarlo para lo que es, comunicarnos. Muchas veces es un buen instrumento de información, un instrumento de trabajo, pero debemos de cuidarnos. ¿Cuánto tiempo estamos pasando? ¿Cuánto tiempo nos estamos paseando en las redes? Y luego dice en este verso que después de que David se paseaba, luego ¿qué pasó? Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Esta palabra vio desde el terrado. La palabra hebrea que se traduce por ver en este versículo significa buscar, contemplar. O sea, David se le quedó viendo a esta mujer. No fue que hay una mujer y volteó la mirada. Mujeres y hombres, porque hay hombres también que a veces se visten o están caminando por su casa y dices, no, volteó la mirada, porque de nuestros ojos va a entrar el pecado. Entonces, este David se quedó contemplando a una mujer que se estaba bañando, y en vez de voltearse, considerando que la mujer estaba bañándose, y en vez de darle esa privacidad, yo estuve investigando cómo era esto, por qué había una mujer bañándose en un terrado, o sea, cómo estaba bañándose en la azotea, o en un terrado, o en un patio, ¿cómo es eso? Y algunos historiadores, algunos comentaristas dicen que no era que Betsabé estuviera de mujer exhibicionista, sino de que era una costumbre en esos tiempos de que el baño no estaba dentro de la casa como lo tenemos nosotros ahora. Ahora tenemos nuestro baño dentro de la casa, pero en esos tiempos algunos dicen que estaba fuera en un terrado y era arriba donde nadie podía ver. El problema es que el rey David estaba más arriba porque su palacio estaba sobre los terrados de los demás y además el rey no debía de estar ahí. Entonces a mí me impresionó porque yo la primera vez que vi dije, híjole, ¿cómo Betsabé hace eso? ¿Cómo se le ocurre irse a bañar así? Pues no necesariamente, hay que tener cuidado cómo juzgamos, hay que tener cuidado, a alguien le pasa algo y ay no, pero pues también lo que habrá hecho, ¿verdad? También lo que habrá dicho, ¿cómo habrá ido vestida? Había una época en la que, ay, pues sí, cómo se viste, ¿verdad? Por eso le hacen lo que le hacen. Esos son juicios terribles, porque no sabemos las condiciones, no sabemos qué está pasando. Pero también, si somos mujeres, ser muy cuidadosas. Si nos vamos a cambiar, hay que cerrar la cortina, cuidar, porque no sabemos si más arriba de nuestra ventana hay otra ventana, ¿sí? Y a lo mejor es un loco maniático que nos puede hacer daño. Entonces, ser cuidadosas. Dice entonces que David la buscó y la contempló con la mirada, y ya habla de un deseo. Lo deseó cuando la empezó a desear. Y el Señor Jesús nos enseña que el que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella.
Lo vemos en Mateo 5, 27 al 28. Pero yo os digo que si alguno mira a una mujer con deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Y esta es versión palabra de Dios para todos. Es clarísimo. Se trata de ver con un deseo indebido. Contemplar la mirada con la mirada de manera indebida, con sensualidad. Personas o imágenes, si estás en el celular viendo páginas indebidas, estás contemplando, ya hay un deseo sexual, un deseo sensual. El diablo quiere distorsionar la imagen del matrimonio y está seduciendo a las jovencitas para ver cosas indebidas en las redes sociales, para entregarse a los placeres de la carne. Comienza con ver, empiezan a ver, empiezan a desear y entonces dan el paso a la fornicación. Y esto es real. ¿Por qué una mujer desea a otro hombre que no es su esposo? O peor aún, a otra mujer, porque desearon con la mirada. Debemos cuidar tanto a hijos como a hijas, asegurarnos que sean nacidos de nuevo a través de sus frutos, que tengan temor de Dios, instruir de las consecuencias del pecado. Por la mirada podemos discernir la intención, dice Mateo 6, 22, 23, en traducción lenguaje actual. Los ojos son reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Jovencita, mujer, estás en tu trabajo y tu jefe te mira con ojos que no son los correctos. Es mejor estar considerando hasta cambiar el trabajo, porque si es tu jefe y ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí exponiéndote? ¿Qué haces ahí a que después quiera seducirte? Podemos ser también firmes en el Señor. Sí podemos ser firmes y podemos estar y también pintar nuestra raya, ¿verdad? Pero si eres débil, pues mejor cámbiate. Si queremos ser personas conforme al corazón de Dios, debemos pedir a Dios que trabaje en todas las áreas de nuestro carácter, que se encuentre en nosotros santidad, que nuestra mirada sea limpia, que el trato hacia las mujeres aparentemente es un área que David tenía que trabajar y que entregar. Dios sabe todo de nosotros, Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Dice 2 Samuel 11:3, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. ¿Y quién era Betsabé? Bueno, pues le están diciendo, es la esposa de Urías Heteo, o sea, está casada y no puedes. En ese tiempo, por alguna razón Dios permitió que los reyes tuvieran muchas esposas. Se dice que tuvo David muchas esposas y es un área que trabajó, que no entregó él a Dios, pero estaba casada y era clara la ley. Dice como tercera alerta, el quebrantamiento de la ley. 9º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Mujeres, no codiciaremos el varón de la prójima, no codiciaremos el novio de la amiga. No vamos a estar viendo ahí. Cuidado con las hijas, cuidado con las jovencitas, enseñarles. 2 Samuel 11:4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Algunos ponen que inmundicia estaba en el periodo menstrual, pero estuve tratando de indagar en esta purificación de su inmundicia y yo lo interpretaría como que quiso lavarse del pecado que había cometido, pero eso lo tengo de tarea. Se volvió a su casa, pero se consumó la relación. Ahora el pecado ya no solo estaba en la mente de David, ya era externo, ya lo había consumado. Dice Santiago 1:14-16, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. La concupiscencia es codiciar y desear específicamente lo prohibido. Cuando estamos deseando lo prohibido, ya empezó un anhelo.
Dice 2 Samuel 11:5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. El pecado siempre va a traer muerte espiritual, pero también va a traer consecuencias. Debemos estar muy listas, no dejarnos seducir por el diablo. Tomemos como ejemplo a José. Dice Génesis 39:12, y ella, o sea, se refiere a la esposa de Potifar, lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos, huyó y salió. Hermanas, debemos huir del pecado. Debemos rechazar propuestas inmorales. Huir y no negociar ni dialogar con el que está queriendo seducir. Si tu novio te está llevando hacia la sensualidad, pon un alto. Debemos evitar situaciones que comprometan nuestro testimonio y nuestra santidad. Debemos vivir en integridad sexual. Debemos clamar a Dios por sabiduría, por su consejo, pedir consejo a los pastores. Tenemos nuestros pastores que nos aconsejan, buscarles en consejo. Las mujeres solteras, si están jóvenes, bajo la cobertura de sus padres. Las casadas bajo la cobertura de su esposo, pero pedir consejo y buscar consejo de nuestros pastores. ¿Qué hizo David? David intentó ocultar su pecado. Y aquí es una cuarta alerta. Él cayó, se cayó, guardó silencio. En los versos del 6 al 25 se relata cómo David trató de ocultar su pecado. Él mandó a llamar a Urías, al esposo de Betsabé, porque ya estaba enterado de que pues Betsabé estaba embarazada, y ahora ¿cómo le va a hacer para que no se note que no es de Urías? Pues le mandó a llamar. Urías estaba en la guerra. Urías era uno de sus valientes. Él era uno de sus valientes, pero Urías era fiel. Urías era un hombre fiel. Así es que no le funcionó esa estrategia a David. No le funcionó, y entonces decidió matar a Urías. Decidió mandarlo a matar, porque él no lo iba a hacer directamente. Él hizo la estrategia de mandar a matar a Urías en la guerra. Pidió que se le llevara a donde estaba lo más fuerte de la batalla y lo dejaran solo. Urías quedó solo, pero Dios le hizo justicia. Dice 2 Samuel 11:26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su mujer. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cómo conocemos a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí dice que fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios empezó a tratar. Dios quiere tratar con nosotros. Dice que Santiago 2:9-11, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Así es que David estaba en pecado y eso le había hecho culpable de toda la ley. Un hombre de Dios, un hombre que era agradable a Dios, que compuso más de 70 salmos, que hablaba en intimidad con Dios, que él amaba. Él era transgresor de la ley y como consecuencia el juicio de Dios. Dios le envió al profeta Natán para amonestarle, porque él ya no veía su pecado. Y le dijo Natán en 2 Samuel 12:9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Las consecuencias es que comenzamos menospreciando la palabra de Dios y sus preceptos y mandamientos, y cada vez eso nos va alejando más de Dios. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Si estamos creyendo que Dios no va a sacar nuestro pecado y que además nos va a disciplinar y va a venir un juicio que se va a notar a todos, pues estamos equivocados. Dios es un Dios justo.
Hay consecuencias si vivimos en pecado, pero Dios ciertamente nos perdona. Dice el verso 13 de 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios, hasta que lo reconoció, pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. El trato de Dios es hasta que finalmente podamos reconocer y decir pequé. David tuvo consecuencias graves y afectó a su familia, a su descendencia al tener ese juicio. Pero David declaró su pecado. Nos cuenta en el Salmo 51, es un salmo de David cuando después de que se llegó a Betsabé y vino el profeta Natán, David hizo este Salmo 51, en 51, 1-4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y tenemos al Espíritu Santo que nos está recordando si hemos cerrado al blanco, aunque sea pequeño. Aquí estamos hablando de pecados muy graves, pero cualquier pecado es transgresor de la ley. En cualquier cosa, si estamos errando, estamos transgrediendo la ley. Y podemos decir: contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Y regresando al Salmo 32, vemos los beneficios del perdón, porque Dios quiere que lleguemos al siguiente nivel, que lleguemos a tener la bendición del perdón. No dejarnos en la culpa, eso no quiere Dios, no quiere dejarnos en la culpa, quiere llevarnos al perdón. Salmo 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El perdonado no solamente es limpiado, también somos protegidos. Dios nos empieza a enseñar, nos empieza a guiar, nos dirige. Nos vamos al verso 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. El impío se queda en el dolor, pero el que ha sido justificado le rodea la misericordia, el favor y la gracia de Dios. Verso 11. Alegraos en Jehová, gozaos y justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En conclusión, Dios desea que vivamos una vida plena, satisfecha, feliz. El pecado no confesado nos separa de Dios, pero también nos aflige, nos angustia, nos consume internamente, nos extingue. Pero si nos humillamos, si invocamos el nombre del Señor, si buscamos su rostro, si dejamos los malos caminos, entonces dice Dios: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y por eso estamos agradecidos, porque el Señor nos perdona y sana nuestra tierra. Él nos quiere restaurar. El propósito de todo es restaurarnos. El propósito de todo es llevarnos a su propósito. Y les voy a pedir que cierren sus ojos un momento. Que pienses si Dios te ha mostrado en tu corazón, si has permitido el pecado en alguien de tu familia y no le has estorbado. Si tú has mirado cosas indebidas y te has paseado por donde no debes estar. Si has tratado de ocultar tu pecado justificándote y diciendo y mintiendo, te voy a invitar a que pienses en eso y le pidas perdón a Dios. Y que nos humillemos ante Dios y que le invoquemos y que clamemos a Él. Señor Jesús, te pedimos perdón, Señor.
Clamamos a ti, Señor, y nos humillamos. Y reconocemos, mi Señor, que somos imperfectos y que sin ti, mi Señor, no podríamos continuar, mi Señor. Que solamente es buscando tu gracia y tu favor, Señor. Que solamente por lo que tú hiciste en la cruz, Señor, es que podemos ser ahora perdonados, Señor. Mi Dios, reconozco, mi Señor, mis fallas, mis errores, Señor. Mi Dios, creo que tú eres un Dios que me escucha desde los cielos, porque estás en todas partes, Señor, y que escuchas mi clamor, Señor. Mi Dios, guárdanos, Señor, guárdanos, Padre. Si por algo fallamos, Señor, que nos duela tan profundamente que no pueda continuar sin venir a tus pies, Señor, para humillarme, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones. Cada día, Dios, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, dilo una vez más, ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones, cada día, Dios,
deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Gracias, Señor. Tú eres rico en misericordia, Señor. Que nos hemos humillado ante ti y recibimos tu perdón, Señor. Gracias, Señor. Ofrece tus aplausos al Señor.